tiempo libre, incluyendo lo que aprendimos en las otras áreas. Así es, Steph. Estamos uniendo esfuerzos para resolver el gran reto que tenemos. ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? Como ven, en respuesta a este gran reto, estamos elaborando un plan familiar que tiene el propósito de involucrar y comprometer a todos los integrantes del hogar. De este modo, aprender sobre gestión de riesgos ante los sismos. Sí, hemos puesto en práctica diferentes competencias. Recordemos lo que hicimos desde el área de comunicación. Primero, comprendimos la situación de riesgo y nos organizamos. Luego propusimos un plan familiar de gestión de riesgo ante sismos. Aquí hicimos un sondeo de las diferentes actividades que realizaríamos. Luego leímos un texto expositivo sobre el triángulo de la vida y un texto instructivo para aprender a realizar vendajes en una emergencia por sismos. Como ven, hemos realizado varias actividades en el recorrido del proyecto. Por ello, hoy elaboraremos y revisaremos el plan familiar de gestión de riesgo ante sismos. Y así pondremos en práctica nuestros aprendizajes. Qué importante será este proceso, ¿no, Junior? Ya quiero ver el plan familiar concluido. Es momento de invitar a nuestra querida profesora. Hola, profesora, bienvenida. Bienvenida, Aprendo en Casa, profesora. Hola, Stephanie, Junior, y un saludo a cada una y uno de ustedes que nos ven por televisión. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, profesora, muchas gracias. Estamos con muchas ganas de aprender. Muy bien. En relación con la importancia de articularnos como equipo, haremos una dinámica. ¿Les gustaría? Sí, profesora, empecemos. Muy bien. Para esta dinámica necesitamos 3 hojas de reuso y un plumón del color que quieran. Pueden ser hojas de cualquier tipo, ¿cierto, profesora? Exacto. Ahora sí, cada uno de ustedes dibujará lo que les diga Stephanie. En una hoja dibujarás la cabeza de una persona, en otra la extremidad superior derecha y en la última la extremidad inferior derecha. Entendido, profesora. Junior, en una hoja dibujarás el tronco de una persona, en otra la extremidad superior izquierda y en la última la extremidad inferior izquierda. Sí, profesora. Muy bien, ahora que ambos terminaron, junten sus dibujos y formen una figura humana. ¿Qué resultó? Salió una figura humana deforme, parece un mutante. Parece que nos faltó comunicarnos para trabajar con uniformidad y crear criterios o características de la persona o personaje que íbamos a dibujar. Es cierto. Pero eso fue un calentamiento porque hoy elaboraremos nuestro plan familiar de gestión de riesgos y juntaremos los resultados de las actividades realizadas en las demás áreas y las evidencias elaboradas. Por eso es importante ver qué obtuvimos en cada actividad que hemos realizado, para poder incorporarlas, ¿cierto? Exacto. Elaboremos nuestro plan de acuerdo con su estructura. Colocaremos las actividades y revisaremos su articulación para que no salga algo incoherente como en la dinámica. Tomemos en cuenta los criterios o características del plan familiar. Creo que un criterio unificador es tener en cuenta la estructura del texto y cumplir con el propósito comunicativo, para evitar que el plan salga como nuestro dibujo. Suena gracioso, pero así es. Pueden replicar esta dinámica a fin de reflexionar sobre la importancia de los acuerdos familiares para elaborar y ejecutar el plan de gestión de riesgos. Ahora, recordemos la estructura del plan familiar de gestión de riesgos que hemos propuesto la semana pasada. ¿Nos ayudas a leer, Junior? Sí, profesora, tenemos las siguientes partes. 1. Datos generales. 2. Objetivos. 3. Ubicación y reconocimiento del riesgo. 4. Acciones para enfrentar la emergencia. 5. Cronograma de actividades y responsables. 6. Recursos materiales y humanos. 7. Presupuesto y finalmente los anexos. Profesora, creo que debemos empezar a revisar las actividades de las otras áreas. Muy bien, Stephanie.
Entonces, manos a la obra. ¿Cuál de las actividades empezarán a revisar? Empezaremos con ciencias sociales. En la primera actividad reconocimos los niveles de vulnerabilidad de nuestra familia ante riesgos por sismos. Y la segunda ha consistido en gestionar las medidas a realizar durante y después de una emergencia por actividad sísmica. Como parte de esta segunda actividad, se identificaron acciones específicas que deben seguir la familia ante una emergencia por sismo: preparación, respuesta y rehabilitación. Además, la actividad se realizó a partir del análisis de lo que implica la gestión del riesgo, identificando los peligros de origen natural y por acción humana. También a partir de reconocer los tipos y niveles de vulnerabilidad a los que puede estar expuesta nuestra familia y nuestra localidad. Sin duda, es un tema muy significativo porque tenemos el reto de proponer el plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos. Stephanie, ¿qué otras actividades realizaron? En Ciencia y Tecnología realizamos 2 actividades. Explicamos e indagamos cómo las propiedades de los suelos influyen en la intensidad de los sismos y aportamos acciones para mitigar los riesgos. Aquí aprendimos que nuestro país es parte de la zona sísmica llamada Cinturón de Fuego del Pacífico. En la segunda actividad, indagamos y argumentamos cómo las propiedades de los suelos influyen en la intensidad de los sismos y aportamos acciones para mitigar los riesgos. Consistió en varios procesos como formular preguntas, hipótesis y objetivos, diseñar, generar datos e información y analizarlos hasta comprobar o refutar nuestra hipótesis, así como comunicar los resultados. Asimismo, realizamos la argumentación sobre las implicancias de los adelantos científicos y tecnológicos para mitigar los riesgos ante sismos. Esas actividades están orientadas a considerar los sismos como fenómenos naturales que forman parte del proceso evolutivo de nuestro planeta. ¿Qué otras actividades tenemos? En matemática realizamos 4 actividades. Aplicamos propiedades de las figuras geométricas en la elaboración de carteles y señales de seguridad en caso de sismo. Elaboramos carteles y señales de seguridad para evacuar al interior de la casa y una ruta exterior hacia un lugar seguro ante un sismo. En la segunda actividad, identificamos las características de nuestra vivienda y elaboramos un plano a escala identificando las zonas seguras y las rutas de evacuación. En la tercera actividad, identificamos los puntos de reunión de los vecinos de la comunidad en caso de sismo, empleando planos a escala. Finalmente, la cuarta actividad. Determinamos los recorridos y las rutas óptimas de evacuación para afrontar un evento sísmico. Chicas y chicos de la promo 2020, ahora sí recuerdan lo que aprendimos en las actividades, ¿verdad? Representamos geométricamente los carteles y señales de seguridad usando los polígonos cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y circunferencia. Y aplicamos las propiedades de las figuras geométricas al construir polígonos haciendo uso de una escuadra y un compás. Además, leímos planos a escala e integramos información para ubicar lugares y justificamos procedimientos para elaborar planos a escala sobre la base de experiencias directas. También interpretamos ubicaciones dadas en planos a escala a través de coordenadas cartesianas y determinamos recorridos y rutas óptimas. Muy bien. Creo que ya no hay necesidad de mencionar lo que hicimos en comunicación porque ya lo presentamos al inicio del programa. Profesora, veamos cómo se incluyen estas actividades en el plan familiar. De esa manera le damos forma a nuestro plan. En el punto 1 va la información como nombres y apellidos del estudiante, grado y sección, nombres y apellidos de los integrantes de la familia, la dirección, distrito o centro poblado, ciudad, país y la fecha en la cual lo presentarás. Profesora, ¿por qué es importante colocar la dirección donde vive la familia? Buena pregunta. Puede resultar un dato accesorio, pero ayudará a focalizar nuestra atención en el lugar donde habitamos. Recuerden que esa información es solo para su familia. Me quedó muy claro, profesora. Gracias. Sigamos con la segunda parte, los objetivos. Cuando propusimos el plan durante la semana pasada, quedamos en 2 objetivos.
salvar la vida de los miembros de la familia ante un sismo, restituir en forma progresiva las actividades después de la emergencia hasta su rehabilitación familiar integral. ¿Creen que hay algo que mejorar o incorporar? ¿O se quedan tal cual? Creo que así está bien, porque son objetivos importantes y a la vez complementarios, pues prevenimos a fin de salvar vidas y restituir la normalidad para lograr la rehabilitación. Nuestro plan será completo. Así es. Sigamos con la tercera parte, ubicación y reconocimiento del riesgo. ¿Qué información incorporamos en esta parte? A. Diagnóstico preliminar sobre los niveles de vulnerabilidad de nuestra familia ante riesgos por sismos. B. Resumen parafraseado sobre la condición de país integrante del Cinturón de Fuego del Pacífico. C. Indagación sobre las propiedades del suelo aplicando todos los pasos. D. Argumentación sobre las implicancias de los adelantos científicos y tecnológicos para mitigar los riesgos ante sismos. Recordemos que en esta parte se incluirá toda la información que nos ayude a comprender el fenómeno de los sismos, para reconocer los posibles riesgos y estar preparados. Así es, Junior. Debemos actuar sobre lo que conocemos. Sigamos con la cuarta parte, acciones para enfrentar la emergencia. En el punto 4.1 tenemos acciones de prevención ante la emergencia. ¿Qué aspectos consideramos en esta sección? Elaboración de carteles y señales de seguridad para, en caso de sismo, evacuar a una zona segura dentro o fuera de la casa. Realización de un plano a escala de la casa, haciendo notar las zonas seguras en caso de sismo. Elaboración de un plano a escala de la localidad, identificando los puntos de reunión en casos de sismo. Determinación de recorridos y rutas óptimas de evacuación, asociando lugares con coordenadas del plano cartesiano y determinando distancias reales. Aprendizaje y realización de vendajes en una emergencia por sismo. Claramente, estas acciones nos ayudarán a prevenir los posibles accidentes o emergencias que puede traer un sismo, pues estaremos preparados para afrontarlo. Así es. Ahora vamos con el punto 4.2, acciones de mitigación. ¿Qué podemos considerar en esta parte? Acciones específicas que seguirá la familia ante una emergencia por sismo. Preparación, respuesta y rehabilitación. Las acciones de mitigación van a permitir disminuir el impacto del desastre, es decir, las consecuencias serán menores. Cierto. Ahora veamos el punto 4.3, acciones durante la emergencia. ¿Qué vamos a incorporar en esta parte? Recomendaciones para aplicar de forma óptima el triángulo de la vida o la técnica de agacharse, sujetarse y cubrirse. Así es. Por último, tenemos el punto 4.4, acciones después de la emergencia. ¿Qué deberíamos considerar en esta sección? Elaboración de presupuestos orientados hacia la previsión o reconstrucción ante desastres sísmicos. Recomendaciones para el uso adecuado del vendaje. Estas acciones después de la emergencia son las que mitigarán los daños materiales y personales. Así es. Ahora veamos la quinta parte de nuestro plan, el cronograma de actividades y responsables. ¿Podrían hacer una propuesta de acuerdo a los aspectos que han ido mencionando? Profesora, colocaríamos las actividades según el orden en que las hemos mencionado, de esta manera.
asignamos a los responsables. Por ejemplo, si este plan fuera de un integrante de mi familia y le asignara una responsabilidad, quedaría así. Finalmente, colocaría un aspa según la fecha que tendríamos para ejecutar las actividades. Excelente, Stephanie. ¿Nos puedes explicar cómo asignaste a los responsables? Los nombres que figuran allí corresponden a quienes dirigirán la actividad y garantizarán que se realice con la participación de toda la familia. Esta asignación debe ser de mutuo acuerdo. Ahora entiendo. Carlos es el protagonista del plan familiar y además el que lo propone. Por ello su nombre aparece en todas las actividades. Sí, porque él tendría la claridad de todas las actividades y sabría cómo llevarlas a cabo. Todas las chicas y chicos de la promo 2020, participantes de estos programas, deberán colocar sus nombres, pues son los responsables de dirigir las actividades, involucrando a todos los miembros de su familia. Profesora, veo que estas actividades tendrán un plazo de ejecución. Creo que esto puede ser opcional, ¿verdad? Así es. Eso dependerá de la organización de la familia y los tiempos libres con que dispongan. Se recomienda que no pase mucho tiempo para ejecutar el plan y prepararnos ante la posibilidad de un sismo, pues es un evento que puede producirse en cualquier momento. Profesora, la siguiente parte son los recursos materiales y humanos. En la fila, lo que tenemos, se colocan los recursos materiales que tenemos como útiles de escritorio, cartulinas o materiales de reuso. En recursos humanos tenemos a cada uno de los integrantes de la familia. En la fila, lo que necesitamos, colocamos los materiales que requerimos, libros, revistas y acceso a páginas web. En recursos humanos sería muy bueno contar con la asesoría de un especialista en construcciones. En la sección Lo que haremos para conseguirlo, colocamos las acciones realizables y concretas. Pediremos prestados libros de la biblioteca comunal y solicitaremos el apoyo del vecino Juan, quien es ingeniero civil. Muy bien. Finalmente tenemos el anexo, donde colocaremos alguna evidencia importante. Profesora, se supone que el plan se tiene que ejecutar. Para ello, la sección cronograma nos garantiza que realicemos acciones concretas de cómo aplicar lo trabajado. Por ejemplo, en el área de matemáticas se han realizado carteles y señales de seguridad para evacuar al interior de la casa. Es necesario entonces programar una fecha para colocarlos y que cumplan su función orientadora. Estás en lo cierto. El plan debe ejecutarse, pues de lo contrario sería letra muerta. Démosle una mirada completa a nuestro plan. Profesora, creo que logramos incorporar toda la información que hemos estado aprendiendo en estas 2 semanas. Solamente faltaría incorporar aquellas actividades de matemática que realizaremos en los próximos programas. Ahora que ya tenemos el plan casi terminado, veo que hemos avanzado bastante, profesora. Pienso que hemos logrado la articulación fácilmente. Exacto. Además de eso, podemos incluir a nuestra familia que cumple un rol muy importante. Muy bien. Hay 2 razones por las que podríamos decir que el aprendizaje ha sido significativo. Partió de una realidad que interesa a todos y lo aplicaremos en situaciones de nuestra vida cotidiana. Ahora llegó el momento de presentar el instrumento con el que evaluaremos nuestro plan. Profesora, esta lista de cotejo es bien importante, pues así verificamos que todas las partes estén articuladas. Veamos el punto 1. El plan familiar se adecúa al propósito comunicativo, al tipo de texto, sus características y su formato. ¿Qué pueden decir al respecto? Creo que sí cumple, pues nuestro propósito al proponer el plan es elaborar con la familia acciones ante los sismos en tiempos de emergencia sanitaria. Realizamos actividades de diferentes áreas referidas a la gestión de riesgos ante un sismo e involucrando a nuestra familia. El plan se adecúa al tipo de texto, sus características y formato, porque es el conjunto de actividades que permite estar preparados y responder de forma organizada ante una situación de emergencia o desastre, tanto en la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Muy bien.
Aprovecho lo último que dijiste para revisar nuevamente nuestro cronograma. La rehabilitación es un aspecto bien importante del plan. ¿Creen que las acciones de respuesta y rehabilitación del plan son realmente suficientes? Creo que podrían ir más actividades que contribuyan a la respuesta. Por ejemplo, colocar un directorio de instituciones de primera respuesta y de atención a la emergencia para saber a dónde llamar. Profesora, también se puede reforzar la rehabilitación, es decir, el conjunto de conocimientos y acciones que se deben conocer y ejecutar a continuación de la respuesta. Por ejemplo, incluir un protocolo para evaluar los daños y de esa manera tomar decisiones. Cabe indicar que las acciones de respuesta y rehabilitación pueden estar inmersas en otras partes como un todo. Recuerden que en el punto 4.2, acciones de mitigación, se habló de acciones de preparación y respuesta que también podemos desagregar y colocar en el punto 4.4 y así sea más explícito. Entonces, cuando tengamos las acciones, lo colocaremos allí. Perfecto. Ya revisamos el primer criterio para verificar si cumple el propósito comunicativo. El próximo programa continuaremos. Profesora Julia, cuando ocurrió el fenómeno del Niño, escuché que mencionaban el COEN. ¿Qué es? Muy buena pregunta. Es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Es el área física implementada y utilizada por el INDECI como componente del Sistema Nacional de Defensa Civil. ¿Y qué funciones tiene? Su finalidad es reunir, monitorear y analizar la información de riesgos inminentes o emergencias ocurridas. A través de la integración de todos los esfuerzos nacionales, permite coordinar, dirigir y supervisar las acciones de prevención y atención de emergencias y desastres, contribuyendo a que se tomen las medidas necesarias para reducir los riesgos y que la respuesta a la emergencia o peligro sea eficiente y eficaz. Profesora, este es un organismo que muy bien nos puede capacitar en cómo afinar nuestro plan de gestión de riesgos. Sobre este importante tema, hicimos algunas preguntas a un especialista en gestión de riesgos. Hola chicas y chicos, les saluda el comandante Mario Casareto Latorre, jefe departamental de los bomberos de Lima Centro y asesor de gestión del riesgo de desastres de la Municipalidad de San Isidro. ¿Cuál es la importancia de elaborar un plan familiar de emergencia ante sismos en tiempos de emergencia sanitaria por el COVID-19? Es muy importante elaborar un plan que se pueda desarrollar en un sismo, en la situación que vivimos de la pandemia a nivel mundial y saber qué cosa tenemos que hacer durante el momento del movimiento telúrico. Lo mejor es saber qué responsabilidades tenemos dentro de casa, qué materiales, objetos vamos a tener para poder de alguna forma atendernos fuera de la casa después que la evacuemos. ¿Qué recomendaciones nos daría para elaborar de forma efectiva un plan familiar de emergencia ante un sismo? Bueno, las recomendaciones que tienen que tener todos en casa es, lo primero, tener una mochila de emergencia que nos pueda mantener 24 horas fuera de la casa. En segundo lugar, saber las responsabilidades que tenemos de acuerdo al plan de familiar que hemos desarrollado todos, bajo las responsabilidades que nos correspondan a cada uno. ¿De qué manera se podría acceder a su asesoramiento para realizar un plan familiar de gestión de riesgo ante sismos? No solo mi asesoramiento, todas las municipalidades a nivel nacional imparten la cultura de prevención. Todos podemos acceder a las páginas, a las redes y a las plataformas que cada municipalidad tiene con el fin de ir desarrollando un tema preventivo en todos los hogares del país. Yo creo que con estos aportes, espero verlos pronto. Cuídense. Profesora, qué interesante la información que nos compartió el especialista. Hice anotaciones para incorporar en el plan de las próximas actividades. Muy bien, excelente iniciativa. Ahora hagamos un repaso de todo lo que desarrollamos en la actividad de hoy. Elaboramos y revisamos nuestro plan familiar de gestión de riesgos. Hicimos una dinámica que nos permitió reflexionar sobre la importancia de la articulación de nuestro plan y la necesidad de acuerdos y comunicación al interior de las familias para el éxito de los objetivos.
Luego, revisamos la estructura del plan familiar para recordar cuáles son sus partes y tenerlas en cuenta al momento de la elaboración. Seguidamente recordamos cuáles fueron las actividades que hemos realizado en las áreas de ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática y comunicación. Así tendremos claridad de cómo las vinculamos con la estructura del plan familiar. A partir de ello, incorporamos las actividades de todas las áreas al plan. Aquí fue de mucha ayuda revisar las actividades previamente y colocarlas según las partes del plan. Revisamos el plan con la ayuda de una lista de cotejo y corroboramos que es adecuado al propósito comunicativo, tipo de texto, características y formato. También escuchamos a un especialista en gestión de riesgos para ayudarnos a reflexionar sobre el tema y apoyar la aplicación del plan familiar. Cuéntale a tu familia que estás por terminar tu plan familiar y que falta muy poco para que se los presentes. Genera expectativas. Anda preparando el terreno para tu gran presentación. Recuerden guardar sus actividades así como su plan en su portafolio, pues son evidencias de su aprendizaje. Gracias, profesora Julia, por acompañarnos. Ha sido un placer aprender con usted. Gracias, Junior y Stephanie. También ha sido un gusto acompañarlos. Y esto ha sido todo por hoy, mis chicas y chicos. No olviden mantener el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla al salir de casa.